revela tu poder divino, 3 claves para manifestar milagros y curaciones sobrenaturales en tu vida. En el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, la atmósfera vibraba con una energía palpable. María, una madre soltera de 35 años, tenía en su corazón una devoción intensa hacia la Virgen de Guadalupe. Desde que nació su hija Sofía, de solo 8 años, su vida se había tejido en un manto de fe y esperanza. Pero un día, el destino les jugó una cruel jugada. Sofía, su sueño más preciado, comenzó a sufrir fuertes dolores en su estómago, llevando a la madre al límite del desasosiego. Tras un sinfín de pruebas, la devastadora noticia de una enfermedad terminal hizo tambalear las bases de su existencia. María, sin embargo, se aferró a su fe como un náufrago a su salvación. Así decidieron hacer una vigilia en la capilla del pueblo, invitando a todos a unirse en oración por la sanación de su niña. Las velas se encendieron, el aire se quedó impregnado del aroma de la cera derretida y las oraciones se elevaron como suaves susurros al cielo, mientras los corazones de los presentes latían al unísono. Dios, escucha nuestras súplicas, resonaba la voz de los amigos y familiares, creando una sinfonía de fe que llenaba cada rincón de la iglesia. Un anciano predicador se levantó para compartir historias de milagros que habían transformado vidas. Podía sentirse el poder de esas palabras, mientras las lágrimas de María no dejaban de correr. Pero a medida que la velada avanzaba, la angustia hacía mella en su corazón. La figura de la Virgen parecía observarla con sus ojos llenos de compasión. Sin embargo, la sombra de la duda se iba cernando sobre su fe. En medio de esa mezcla de emociones, un extraño apareció, un hombre mayor con una mirada serena que parecía conocer todos sus secretos. Se acercó a ella y le susurró al oído, no pierdas la fe, porque el milagro está cerca. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado. Pero la duda seguía acechando, interrumpiendo la poderosa conexión con lo divino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, la vigilia se tornó en una explosión de fervor. Las voces, unidas, clamaban por intervención divina, elevándose hasta las alturas de la capilla. María no podía evitar sentir como si las paredes resonaran con el eco de las oraciones. El anciano desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando un aire de misterio en su estela. La congregación, unida, se volvió un solo cuerpo, un solo corazón. María cerró los ojos con fuerza, sintiendo que el amor de la comunidad la rodeaba. Entonces, un profundo silencio se hizo presente. La capilla estaba sumida en una calma sagrada, destacando el susurro de la esperanza. La pregunta quedó flotando en el aire, un eco que reverberaba, ¿se manifestará el milagro? Mientras el tiempo avanzaba, María sintió que la respuesta a esa pregunta estaba más cerca que nunca, dispuesta a revelar el poder divino que tanto anhelaba. El aire en la capilla estaba cargado de una anticipación vívida. María, con el corazón latiendo con fuerza, sentía que el tiempo se había frenado. Solamente se escuchaba el leve roce de las velas de cera, parpadeando con cada suave brisa que entraba por las ventanas. Era un momento continuado de espera y fervor, donde la esperanza flotaba como una nube dorada sobre la congregación. Cuando María inhaló hondo, sus pensamientos se entrelazaban con las súplicas de los demás, creando un murmullo casi hipnótico. Si tan solo la Virgen me escuchara, pensaba mientras cerraba los ojos con más fuerza. El rostro de Sofía, alegre y risueño, aparecía y desaparecía en su mente, como una luz que iluminaba su angustia. Todo lo que quiero es verla sana, se repetía, aferrándose a esa imagen como si fuera un salvavidas. Fue entonces cuando algo cambió en el ambiente. Una brisa suave, fresca como un río que fluye, acarició su rostro. María sintió que algo poderoso la envolvía.
Era un amor y una paz que no entendía, pero que la hacían sentir acobijada, como un abrigo cálido en una noche fría. La figura de la Virgen de Guadalupe, presente en el altar, parecía brillar más intensamente, un susurro emergió en sus pensamientos, un eco sereno que decía, confía, este es el momento. María se aferró a esa voz interna, sintiendo cómo su fe comenzaba a expandirse, como un globo que se eleva hacia el cielo. Recobró la claridad y su espíritu cobró valor. Tenía un destino lleno de promesas por delante, esa calma y confianza fueron contagiosas. Al abrir los ojos, vio que otros también habían sentido lo que ella, muchos de los presentes estaban llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de esperanza renovada. Todos, en ese instante, estaban profundamente unidos en espíritu. Ella, en lo más profundo de su alma, supo que no estaban solos, Dios estaba en medio de ellos, la vigilia continuó, las oraciones se tornaban más intensas, más profundas. Cada palabra, cada canto se convertía en un puente hacia lo divino. El anciano predicador, que había compartido historias de milagros, se puso de pie nuevamente, su voz resonando con un poder casi sobrenatural. Hoy es un día de transformación, proclamó. Hoy, ustedes van a recibir lo que han pedido con tanto fervor. Al escuchar esas palabras, María sintió un hormigueo recorrer su cuerpo. ¿Podría ser? ¿Estaba realmente cerca la respuesta a sus oraciones? Sus pensamientos se llenaban de imágenes de su pequeña regresando a la escuela, riendo con sus amigos, corriendo por el campo. La fe de todos allí presentes creó una ola de energía, una chispa que podía encender cualquier fuego. Fue en ese momento que Sofía apareció en su mente, como un susurro angelical, mamá, no te preocupes, todo va a estar bien. Esa frase sonaba tan clara y personal que María sintió que su espíritu se iluminaba. Dios, si estás aquí, muéstranos tu gloria, rogó en silencio. Pero la duda no se fue del todo, como una sombra que sigue a la luz. Afuera, el cielo se oscurecía, preparando el escenario para lo que estaba por venir. Nadie podía prever la fuente de luz que brillaría aquella noche, todo lo que podían hacer era esperar con fe, ansiosos por lo que estaba por revelarse. Las voces del pueblo se unieron en un clamor intenso, cada palabra dirigida hacia lo divino. Las velas chisporroteaban, como si estuvieran respondiendo a las fervorosas súplicas. En este espacio sagrado, ¿cuál sería el siguiente paso del plan divino? María se sentía cada vez más ligera. Después de todo, el verdadero milagro no solo estaba en la sanación de Sofía, sino también en el fuego renovado de esperanza que estaba surgiendo en cada uno de sus corazones. Las horas pasaron en un susurro, un ciclo de oración y confianza que crecía con cada latido. Pero cuando María miró nuevamente hacia el altar, sintió que algo estaba a punto de suceder. Y justo en ese preciso instante, la puerta de la capilla se abrió, y un resplandor lleno de vida iluminó el lugar, llenando a todos con un sentido profundo de expectativa. ¿Sería este el momento en que el milagro se revelaría? La luz que entró por la puerta de la capilla era como un torrente de esperanza, envolviendo a todos en un brillo celestial. Los susurros de incertidumbre se desvanecieron, dejando tras de sí un murmullo de asombro. Los rostros se levantaron, ojos desmesuradamente abiertos, mientras los latidos de los corazones parecían sincronizarse con el pulso de esa luz divina. María sintió que el aire se cargaba con algo extraordinario. El anciano predicador, a quien todos miraban casi reverentemente, parecía estar profundamente impactado. Su rostro se iluminó con una expresión de sorpresa y adoración. Él es su presencia, murmuró con una voz que denotaba una mezcla de terror y maravilla. La luz comenzó a tomar forma. Desde la entrada, una silueta surgió, vestida de blanco resplandeciente, su presencia irradiando amor puro. María se sintió abrumada y, sin embargo, paz pura inunda su ser. Era como si esa figura conociera cada rincón de su alma, cada lágrima, cada anhelo. No temáis, habló la figura con voz suave pero firme, he venido a escuchar sus oraciones. Unas lágrimas brotaron de los ojos de María, al ver que aquel fue el momento que había estado esperando. La figura se acercó al altar, dejando tras de sí un rastro de luz que iluminaba todo a su paso. ¿Dónde está la niña que necesita sanación?, preguntó, su voz resonando fuera de la capilla y más allá. Sofía.
exclamó María, el clamor en su pecho estallando de alegría y desesperación. Mi hija. Estaba a punto de avanzar, pero se detuvo, el miedo a lo desconocido dejándola inmóvil. Tu fe ha hecho el camino, dijo el ser resplandeciente, como si pudiera leer sus pensamientos. Es tiempo de que la sanación fluya. Las palabras caían como un bálsamo sobre su angustiado corazón. María comprendía que toda la congregación estaba en la misma sintonía, la esperanza había tomado forma tangible, una manifestación divina ante ellos, mientras la luz centelleaba, las velas comenzaron a parpadear intensamente, casi como si una brisa sobrenatural les diera vida. Los murmullos se transformaron en cánticos, cada uno elevándose como un himno de alabanza. Todos sentían que el cielo tocaba la tierra, que lo femenino y lo masculino en ellos se unía en una danza divina de amor y compasión. Sánala, Señor, sánala, se repetía, unánimemente, el pueblo fervoroso, una sombra en la puerta. María se giró con rapidez, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo al mismo tiempo. Sofía, su pequeña, apareció en el umbral de la capilla, tambaleándose hacia adentro, con los ojos parpadeando por el resplandor. Su frágil figura temblaba, pero allí estaba, buscando a su madre en medio de la luz intensamente brillante. «Mamá», gritó, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Estoy aquí». El corazón de María se derritió, el amor y la preocupación encontrándose como torrentes. Sofía, 3 palabras colmadas de poder, un mantra de amor eterno. Avanzó hacia ella, sintiendo como el abrazo entre madre e hija traía consigo una energía que resonaba en el aire. La figura iluminada sonrió. Ahora, denme lo que han traído, dijo en un tono sagrado. Fe, esperanza, amor. Y mientras el coro resonaba en unidad, María se dio cuenta de que el milagro no solo era la sanación física de Sofía, sino también el despertar de la fe en cada uno de ellos, el llamado a ser agentes de la luz en sus propias vidas. El tiempo de recibir ha llegado, proclamó la figura. ¿Quién de ustedes está listo para abrir su corazón y experimentar lo eterno? Con un ligero temblor en sus manos, María comprendió que otro ciclo de transformación estaba comenzando. ¿Cómo podría este momento impactar sus vidas y la de aquellos que las rodean? El murmullo crecía, fe y expectativa en el aire. Sin embargo, un nuevo dilema se asomaba, y María se preguntó, ¿sería suficiente solo invocar al milagro? Su corazón latía con fuerza, llenándola de una pregunta crucial: ¿qué pasará cuando la verdad llegue a sus corazones? La atmósfera en la capilla vibraba con una energía singular. Los rostros se dirigían hacia la figura iluminada, y la congregación, unida en un solo pensamiento, se llenaba de un fervor que traspasaba lo físico. María sintió cada palabra resonar en su interior. La pregunta que flotaba en el aire no era solo un llamado a la acción, era un desafío a cada uno de ellos. ¿Quién está listo para abrir su corazón y experimentar lo eterno? La voz resonó como un eco divino, llamándolos a una introspección profunda. El anciano predicador dio un paso adelante, su cuerpo temblando de emoción. «Yo estoy listo», gritó, con una fe que desbordaba de su ser. Otros comenzaron a gritar al unísono, el clamor de una comunidad deseosa de recibir lo que el cielo ofrecía. María miró a Sofía, quien, a pesar de su fragilidad, parecía irradiar una luz propia. En sus ojos resplandecía una cierta sabiduría que desafiaba su corta edad. «Mamá, vamos a recibir», dijo la pequeña con una confianza que removió lo profundo de su pecho. María asintió, comprendiendo que en cada niño hay un eco de la verdad divina, la certeza de un amor que trasciende la comprensión humana. La figura iluminada hizo un gesto hacia la multitud, como extendiendo una mano de luz que tocó cada corazón presente. El primer paso es reconocer lo que hay dentro de ustedes. Fe, esperanza y amor. Las palabras eran piedras preciosas que caían sobre ellos, una lista de tesoros que debían abrir y compartir. ¿Cómo podemos tangibilizar la esperanza?, se preguntó María en su interior, sintiendo que cada latido de su corazón se llenaba de anhelos. ¿Cómo transformamos el miedo en fe? La figura pareció leer sus pensamientos. Cada uno de ustedes es un canal de lo divino. Permitan que su luz brille en sus vidas diarias. Los murmullos se convirtieron en murmullos de comprensión, mientras los corazones de los fieles empezaban a palpitar al unísono con un ritmo nuevo, un ritmo que resonaba con su herencia espiritual.
La capilla, ese lugar que antes parecía solo un refugio, se transformó en un santuario de milagros inminentes. ¿Ya lo sienten?, preguntó la figura, a lo que la congregación respondió con un grito afirmativo. Sientan la energía alimentando su ser interior. El poder que reside en ustedes, el amor que cualquier adversidad no puede tocar. Las palabras fluyeron, llenando la capilla con un aroma a alegría y sanación. María, abrazando a Sofía, entendió que no era solo por la sanación física de su hija, era la oportunidad de transformar su realidad. Es nuestra hora, susurró al oído de Sofía. Juntas, levantaron las manos, listos para recibir. La figura brillante cerró los ojos. Ahora, háganse una promesa. Comprométense a llevar este amor fuera de estas paredes, a cada rincón de sus vidas. Fue un momento de revelación. María sintió que su corazón se abría, cada pétalo de amor se desplegaba en su interior. La verdad comenzaba a brotar como un agua viva en su ser, y se sintió fortalecida por cada persona a su alrededor. Saben que juntos podrían manifestar lo increíble. Sin embargo, antes de que la figura pudiera continuar, un aire de expectación cruzó la capilla. El anciano predicador preguntó, ¿qué debemos hacer para traer esa luz a nuestras realidades? María sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué radical decisión tendrían que tomar? La duda enfrentaba a la fe, pero el amor siempre guiaba. Podrían dar el paso que cambiaría todo. La figura sonrió, y la luz pareció intensificarse, como si esperara la respuesta adecuada. El siguiente movimiento a realizar serían capaces de aceptar el desafío, explorar el verdadero significado de su fe y dejar que el milagro comenzara. La pregunta quedó suspendida en el aire, esperando su respuesta. El silencio llenó la capilla como un manto sagrado. Los rostros, ahora iluminados por una luz interior, reflejaban una mezcla de dudas y esperanzas, cada uno sumido en su propia batalla espiritual. María sintió la carga de esa atmósfera, una presión que empujaba hacia adelante. La figura, aún envuelta en un resplandor divino, pareció captar esa energía y, con voz suave pero firme, continuó, para que el poder de lo divino se manifieste en sus vidas, deben primero reconocer y liberar lo que llevan dentro. Cada uno de ustedes tiene un fuego, una chispa que puede encender el mundo. Pero, ¿cómo se activa esa chispa? María se encontró resonando con esas palabras. Su corazón palpitaba con la urgencia de actuar, de no permitir que el miedo se interpusiera en su deseo de crecer en fe. Fluyó un murmullo de aceptación entre la congregación. La figura continuó, primeramente, deben creer. No un creer vacío, sino una fe activa que se manifiesta en sus acciones cotidianas. Cada pequeño paso que den hacia lo divino los acerca más a los milagros. Si creen en el amor de Dios, sus vidas se transformarán y lo imposible se volverá posible. María miró a Sofía. La pequeña estaba atenta, con los ojos brillando de curiosidad. En su mente, las palabras de la figura comenzaban a entrelazarse con recuerdos de momentos en que había sentido la mano de Dios, la vez que jaló a Sofía de una fiebre alta, los días en que había sentido un abrazo sobrenatural en medio de la tristeza. Luego, deben soltar. Dejen ir todo rastro de duda, todo lo que les ha hecho dudar de su valor. Si sostienen el miedo, se cierran a lo que pueden recibir. Visualicen que su dolor es como una cadena que ahora pueden romper. Liberen sus cargas y verán cómo la luz penetra en sus corazones, explicó la figura con un gesto que parecía desatar corrientes de paz. El anciano predicador, emocionado, exclamó, Amén. Hoy rompo las cadenas de mi incredulidad, elijo creer que el cielo está muy cerca de nosotros. María sintió que su corazón estallaba en un canto de gratitud. La promesa de liberar sus dudas parecía un pacto divino, una renovación de su compromiso no solo con su fe, sino con su familia y comunidad. Sí, suelto el miedo, reconoció en voz alta, un acto de liberación que resonó en el espacio. La figura levantó su mano, y la luz se hizo más intensa. Finalmente, actúen. Todas las promesas de Dios son activadas mediante el actuar, el comprometerse a ser sus portadores de luz. Salgan de aquí hoy y hagan obras que reflejen su fe. Comprométense a ser la respuesta a las oraciones de otros. Inspirada, María miró a su alrededor.
La congregación comenzaba a levantarse, mientras murmuraban sobre los pasos que tomarían para llevar esa luz más allá de las puertas de la capilla. Era evidente que la motivación había prendido como un fuego entre ellos, un despliegue de caminos que se abrían ante sus ojos, desde un simple gesto de bondad hasta acciones de oración colectiva en sus hogares. Nosotros somos la respuesta, exclamó alguien en la fila del frente. La liberación se sintió palpable, como si algo en esa sala se rompiera, como si una corriente de amor se desbordara. María sintió latidos de esperanza por doquier, pero antes de que la figura pudiera continuar, se detuvo y miró mucho más allá de la multitud, como si pudiera ver más allá de lo visible. Recuerden, la manifestación de lo eterno requiere perseverancia. No se desanimen por el camino, porque cada paso en fe es un ladrillo en el camino hacia su milagro. La congregación mantuvo la mirada de la figura, sintiendo una conexión más profunda. Sin embargo, la pregunta quedó flotando en el aire, una invitación a la introspección. ¿Cuánto estaban dispuestos a dar por lo que deseaban recibir? María sintió un cosquilleo de anticipación y preguntó en su interior, ¿qué estoy dispuesta a soltar para realmente abrazar la luz de lo divino en mí? Esa duda, ahora transformada en conexión, impulsó su fe y la de todos los presentes, preparando el terreno para algo aún más grandioso. Con la luz brillando intensamente en sus corazones, la congregación se preparó para salir y compartir su transformación, mientras la figura sonreía, como si supiera que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué milagros y sanaciones les esperaban en el camino? La pregunta vibraba en el aire, invitándolos a descubrir lo que sigue en esta travesía. El eco de las palabras resuena en los corazones de los congregantes. María, aún envolviendo las sensaciones de cambio en su ser, sintió que un impulso nuevo brotaba dentro de ella. Mientras se dirigía a la salida, dejó atrás la capilla, pero no sin antes sentir que algo en su esencia se había renovado. La calle estaba iluminada por el sol de la tarde, un destello de esperanza que parecía reflejar el brillo que llevaba en su interior. Sofía, tomada de la mano de María, preguntó, «Mamá, vamos a hacer cosas buenas, ¿verdad?» La niña, con su inocencia, entendía que la vida en fe requería acción. María sonrió y asintió, sintiendo que cada pequeño paso que dieran juntas sería un testimonio de su renovada creencia. Al salir, vieron a algunos vecinos reunidos en la plaza. Las risas y conversaciones se mezclaban en un ambiente familiar. María sintió el impulso de involucrarse, de ser luz en ese espacio. «Sofía, ¿qué te parece si ayudamos a repartir unas comidas a quienes lo necesitan hoy?», propuso. La pequeña se iluminó, su entusiasmo era contagioso. «Sí, sí. Vamos a ser parte de esos milagros». Se acercaron a un grupo de amigos y vecinos, personas con las que habían compartido risas y lágrimas. Con alegría, comenzaron a organizar la comida, cada gesto se sentía como una acción de fe en movimiento. María no podía evitar recordar las palabras de la figura. El actuar era un puente hacia lo divino y allí, en aquel momento, comprendía lo que eso significaba. Mientras trabajaban, María notó que uno de sus vecinos, don Felipe, parecía estar más distante. Con su mirada triste y su postura encorvada, parecía llevar un peso más grande que el de las bolsas de comida. Sin pensarlo dos veces, María se acercó a él. «¿Cómo estás, don Felipe? ¿Necesitas ayuda con algo?», preguntó cálidamente. Él levantó la mirada, su desesperanza reflejada en los ojos. «Es difícil, hija. He estado luchando con mucho dolor, y a veces siento que no tengo fuerzas». El corazón de María se apretó, y recordó las enseñanzas recibidas. «Permítame orar por usted, don Felipe», dijo con determinación. Él pareció dudar, pero finalmente asintió, mientras otros se unieron con miradas expectantes. Cerrando los ojos y tomando su mano, María habló palabras de fe, invocando la luz de lo divino que ya había sentido. Sofía, a su lado, añadió su voz. «Dios, sana a don Felipe. Por favor, dales fuerzas a todos los que lo necesitan», dijo con una sinceridad conmovedora que conmovió a todos los presentes. Al abrir los ojos, el ambiente se sentía diferente. Don Felipe respiró hondo y, por un instante, la tristeza se esfumó. «Gracias, jamás creí que alguien se preocuparía por mí de esta manera», murmuró, su voz entrecortada, pero con un destello de esperanza en su mirada.
Los presentes se sintieron electrificados por esa muestra de amor colectivo, un momento palpable de conexión. María sintió que la luz que llevaban en sus corazones comenzaba a multiplicarse. Todavía quedaba mucho por hacer, aún había corazones heridos en su comunidad. Pero este fue solo el inicio. Aunque había comenzado como un gesto simple de bondad, se sentía como el primer destello del milagro que esperaban experimentar. ¿Cuánto más podrían hacer unidos? ¿Qué otras vidas podrían tocar con su fe? Así, con el corazón latiendo y el espíritu elevado, la congregación decidió emprender un camino hacia adelante, un viaje hacia la sanación colectiva y el amor incondicional. María se volvió hacia Sofía y le susurró: estamos hechos para esto, pequeña. Cada acción cuenta. Y si combinamos nuestras fuerzas, los milagros llegarán, añadió la niña, iluminando aún más el día. El murmullo de determinación llenó el aire. María sintió que su jornada apenas comenzaba y anticipaba ese brillo en la comunidad. Mientras se alejaban, la pregunta se cernía sobre ellos como un suave recordatorio de lo que aún quedaba por descubrir: ¿qué otros milagros podían dejar que se manifestaran al abrir sus corazones a un mundo de posibilidades? La historia apenas comienza y cada día puede ser el paso que te lleva a un nuevo milagro. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu fe hoy? La mañana siguiente despertó con un aire de anticipación. Los rayos del sol parecían bailar en el suelo, como si cada destello fuera un pequeño recordatorio del amor de Dios. María, aún en la cama, sintió como esa luz acariciaba su rostro. Se sentó en la orilla, y sus pensamientos viajaron hacia lo que había sucedido el día anterior. Hoy será un buen día, se dijo, mientras Sofía saltaba con energía, lista para enfrentar lo que la vida les presentara. Mamá, ¿puedo elegir lo que vamos a hacer hoy?, preguntó la niña con entusiasmo. Sus ojos brillaban con la curiosidad de quien aún ve el mundo como un lugar mágico. Claro que sí, mi amor. ¿Tienes algo en mente?, respondió María, sintiendo un profundo amor por su pequeña y agradecida por tenerla a su lado. Sofía pensó un momento y luego exclamó: hagamos una fiesta para nuestros amigos del barrio. Pueden venir y compartir historias, juegos y comida. La idea iluminó el rostro de María. Era perfecto, una reunión no solo para divertirse, sino también para fomentar la unión y el apoyo en la comunidad. La propuesta se convirtió en un proyecto emocionante. María se dedicó a preparar todo lo necesario, con la ayuda entusiasta de Sofía. Mientras recogían ingredientes y organizaban la decoración, María sintió como el amor por su comunidad estaba creciendo en su corazón. Recordó que, al igual que ellos, muchos de sus vecinos habían enfrentado dificultades. Quien no necesitaba un poco de alegría y apoyo, así, con cada tarea que completaban, se llenaban de gratitud. Mientras María batía la mezcla para los pasteles, Sofía escuchaba música. La melodía resonaba en la cocina, mezclándose con risas. Esa música era un himno que unía a todos, un canto de vida en medio de la rutina diaria. A medida que transcurrían las horas, la plaza comenzó a llenarse de familiaridad. Los vecinos llegaban poco a poco, con sonrisas en los rostros y niños en brazos. Como un imán, la energía de alegría y fraternidad atrajo cada vez más a las personas. Conversaciones comenzaron a fluir, y las sonrisas eran cada vez más abundantes. María, cómodamente sentada con Sofía, miraba cómo se tejía esa red de amor. Dentro de ella, sentía que algo especial estaba por suceder. Era como si Dios estuviera a punto de revelar un nuevo milagro que ya estaba en el corazón de la gente. Observó todo con emoción, agradecida de ser parte de todo ese movimiento. Fue en ese instante cuando notó a doña Clara, una mujer anciana que había estado pasando por un duros tiempos, sentada sola en una esquina. Su mirada perdía el color, y la tristeza parecía ensombrecer su ser. Sin pensarlo, María se acercó, invitándola a unirse. Doña Clara, ven a compartir esta alegría con nosotros, le dijo amablemente. Al inicio, la mujer se mostró renuente, pero al ver la calidez en la mirada de María, se dejó llevar. ¿De verdad puedo? No tengo energía para estar de pie, dijo con una voz apagada. Pero María, con una sonrisa serena, tomó su mano. Solo ven y disfruta. A veces compartir y sonreír es lo que necesitamos, la animó. Doña Clara accedió, y todos se sintieron conmovidos por su llegada.
Las risas comenzaron a llenar el aire, y en poco tiempo, parecía que el espíritu de la comunidad había revivido. Era un momento de unidad, donde cada corazón se conectaba de una forma única. María sintió el peso de las ansias elevarse como aviones en un cielo despejado. Miró a Sofía, quien se había unido a los otros niños jugando con Doña Clara, y en ese instante comprendió cuán poderosa puede ser la fe activa. Cuando la música subió de volumen y los rostros brillaron llenos de alegría, María dio un paso atrás y se detuvo por un instante. Dios, ¿qué más puedes hacer a través de nosotros?, murmuró en oración. Aquella simple reunión familiar se convertía en un catalizador para la compasión. Mientras el sol comenzaba a caer, María entendió que el poder de cada uno de ellos se magnificaría al compartir ese amor divino. El eco de nuevos milagros comenzaba a formarse en su comunidad. El aire fresco traía consigo un potencial sin límites. Así, en medio de risas y conversaciones que parecían fluir como arroyos de vida, María se preguntó, ¿hasta dónde los llevará este nuevo viaje lleno de fe? La historia apenas comenzaba, y en cada encuentro, un nuevo capítulo se escribiría. ¿Acaso podríamos llegar a desear más? Mientras la tarde avanzaba, la música y las risas se entrelazaban en un agradable murmullo que llenaba el aire. María se sentía en paz, rodeada de la calidez de la comunidad. Sin embargo, una emoción desconocida le pulsaba en el pecho. La inminencia de algo grande parecía acariciar el ambiente. Su mirada se detuvo en Doña Clara, quien ahora compartía historias con otros vecinos, su sonrisa comenzando a iluminarse de nuevo. ¿Qué es lo que Dios está forjando aquí?, pensó María, mientras le daba un sorbo al refresco que había preparado. En ese momento, alguien la tocó suavemente en el brazo. Era Pedro, un hombre robusto del barrio, conocido por su generosidad, pero quien hacía meses que había perdido su trabajo. Su expresión reflejaba una mezcla de gratitud y sorpresa. María, este es un buen momento. La alegría que se siente aquí es contagiosa. Me hacía falta sentirme parte de esto, dijo él con una voz temblorosa. María sonrió y le respondió, la comunidad es como un gran árbol, cuando uno de sus miembros florece, todos lo hacen. El día siguió fluyendo. La fiesta, originalmente concebida como un simple encuentro, se transformó en algo más profundo, un verdadero abrazo de vida. La tarde se fue desvaneciendo y el cielo se tiñó de naranjas y morados. Las luces comenzaron a titilar alrededor, creando un ambiente mágico. Como si el mismo cielo se uniera a su celebración, las estrellas comenzaron a asomarse. María se sentó en un banco junto a Sofía y Doña Clara. Mientras las risas resonaban, reflexionó sobre la conexión que se había forjado entre ellos. A veces, el verdadero milagro es la simpleza de compartir, pensó. Fue entonces que ocurrió algo inesperado. Una voz quebrada surgió entre la multitud, llamando su atención. ¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdame, exclamó Rosalía, la madre de dos pequeños. María reconocía el tono de angustia en su voz. Sin dudarlo, se levantó de su lugar, seguida por Sofía y algunos vecinos. Al llegar a donde estaba, descubrieron que el pequeño Miguel, el más pequeño de Rosalía, se había caído y lloraba con fuerza. María se arrodilló a su lado, los ojos del niño estaban llenos de lágrimas, pero lo que más la impactó fue su pequeño brazo, que parecía estar atravesado por el dolor. No te preocupes, Miguel. Estamos aquí contigo, le dijo mientras le acariciaba el cabello. El resto de las personas se acercaron, formando un círculo de amor y apoyo. Entonces, María sintió un impulso. En su corazón resonaba la idea de que la fe no solo se comparte en palabras, sino también en acciones. Y allí, en medio de esa multitud, comenzó a orar en voz alta, pidiendo por la sanación y la calma del pequeño. Dios, manifiesta tu poder en este niño, que su dolor se transforme en paz, oraba con fervor. A medida que sus palabras fluían, los murmullos de la multitud se tornaron en un silencio reverente. Era como si todos tomaran un respiro juntos, un momento de conexión divina. Sofía tomó la mano de su madre y cerró los ojos, mientras los demás se unían a la pequeña oración colectiva. Los minutos se sintieron como horas, pero cuando María abrió los ojos, se encontró con que Miguel sonreía entre lágrimas. Su pequeño brazo había comenzado a parecerle menos doloroso.
La multitud estalló en alegría, y todo el temor que había estado presente se desvaneció en un instante. María, con el corazón rebosante, comprendió que la oración tenía poder. Todo era posible. ¿A dónde nos llevará esto?, se preguntó al observar cómo la comunidad se llenaba de renovada esperanza. La tarde ya no era solo una celebración, sino un instante sagrado de conexión con lo divino. Mientras la fiesta continuaba, en las sombras de la noche, un nuevo desafío asomaba en el horizonte. ¿Cómo podrían continuar dejando que el amor de Dios fluyera a través de ellos? Las preguntas llenaban su mente, y en ella crecía una inquietud poderosa. Esta historia apenas estaba comenzando, y con cada milagro, el siguiente capítulo podía ser aún más profundo, más asombroso. ¿Quién más necesitaría de su apoyo? ¿Qué otras maravillas esperaba Dios revelar? La fiesta seguía vibrante, pero en el corazón de María, una inquietud se despertaba. La alegría de la noche se había transformado en una llama ardiente que iluminaba su camino, y la mirada de Miguel la seguía, llena de una gratitud que desbordaba sencillez. Alrededor, las risas resonaban como campanas que celebraban un nuevo amanecer. Sin embargo, María sabía que este momento era solo un paso en la jornada que Dios había diseñado para ellos. El grupo de vecinos comenzó a dispersarse, algunos buscando más comida, otros conversando sobre la reciente experiencia. Pero María, todavía sentada en el banco, sentía que algo más profundo se avecinaba. Mientras observaba a Sofía jugar entre los demás niños, una voz dentro de ella la instó a moverse, a hacer algo más que disfrutar del momento. ¿Qué si hay más personas que necesitan ayuda?, pensó, dándole sentido a esa inquietud que no la dejaba en paz. Recordó a doña Clara, cuyas historias de vida habían servido de inspiración para muchos. Tal vez sea el momento de escuchar su voz de nuevo, se dijo a sí misma. Así que se levantó, sacudiendo el polvo de sus pantalones, y regresó al círculo donde Clara estaba contando relatos de esperanzas cumplidas. Al acercarse, escuchó la historia de una mujer que había enfrentado la adversidad y había encontrado consuelo en la fe. María sintió cómo cada palabra resonaba dentro de su ser. Se detuvo a observar la reacción de los demás, algunos tenían lágrimas en los ojos, mientras otros sonreían, recordando sus propias victorias sobre las dificultades. «Eso es», exclamó, sin poder contenerse. Esos relatos, esas vivencias son los recuerdos que nos encienden la fe. Dios hace milagros a través de nuestras historias. La multitud volvió su atención hacia ella, sorprendida. Pero, en lugar de retroceder, María sintió la fuerza de Dios llevándola a un lugar de valentía y claridad. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la mano de Dios en nuestras vidas?, preguntó, viendo cómo algunos levantaban la mano. Yo creo que cada uno de nosotros lleva dentro un milagro por contar. Las miradas se encontraban, y una energía palpable comenzó a fluir entre ellos, como si el amor de Dios comenzara a hacer eco. Pedro fue el primero en ponerse de pie, su rostro iluminado por la fe. Yo puedo contar mi historia, dijo, mientras su voz temblaba de emoción. Comenzó a relatar cómo, a pesar de perder su trabajo, había encontrado en la oración un refugio y cómo la comunidad había sido su sostén. Su testimonio fue un bálsamo que tocó cada corazón presente, encendiendo una rueda de relatos que no tardó en girar. Uno tras otro, los vecinos compartieron sus luchas y victorias. A cada confesión, el aire se llenaba de esperanza, como si cada palabra se abriera una ventana al cielo. Clara, emocionada, tomaba la mano de María, con sus ojos brillando de gratitud. Te veo, niña, eres un faro de luz, susurró, y eso encendió aún más el fuego en el corazón de María. Esto no es solo una reunión, es una comunión. Estamos siendo instrumentos de Dios para llevar consuelo y esperanza, afirmó María, desbordando entusiasmo. Esa noche, la comunidad se sentía unida de una manera que nunca antes habían experimentado. Ya no eran solo vecinos, sino un verdadero cuerpo, un solo corazón latiendo por un propósito divino. A medida que la velada avanzaba, María sintió que algo sublime estaba a punto de manifestarse. Las historias eran solo el principio y la fe estaba despertando visiones de amor y sanidad. Sin embargo, en su interior, persistía la pregunta, ¿cómo continuaremos esta obra de amor en nuestra comunidad?
Una noche llena de testimonios parecía llevarlos a un nuevo despertar, pero la expectativa dejó una huella que no podía ignorarse. Ya habían presenciado un milagro con Miguel, pero lo que vendría después podía ser aún más sorprendente. María sabía que no debían parar aquí. La comunidad había sido despertada, pero ¿cuál sería el siguiente paso en su viaje espiritual? ¿Qué otras pruebas de su fe les aguardaban en el horizonte? La mañana llegó no solo con el resplandor del sol, sino con el eco persistente de los milagros vividos la noche anterior. María, abarrotada de un fervor renovado, se preparaba para enfrentar el nuevo día junto a Sofía. La niña se preguntaba, llena de emoción, qué maravillosa aventura les traería esta jornada, y su madre, sintiendo ese fuego en su pecho, sabía que no podían dejar que ese impulso se apagara. Mientras se dirigían al mercado, el corazón de María rebosaba de gratitud por haber podido compartir experiencias tan poderosas con su comunidad. Cada paso que daban era un recordatorio de que la fe activa y el amor compartido podían cambiar vidas. Aquella mañana, sus corazones estaban listos para seguir siendo agentes de transformación. Decidida a cultivar esa energía, María ideó un plan. ¿Qué tal si organizamos un grupo de oración semanal en casa? Sugirió María mientras Sofía escuchaba con atención. Podríamos invitar a todos los que quieran compartir sus historias y orar unos por otros. La niña sonrió, sabiendo que su madre había dado en el clavo. Sí, y podríamos preparar bocadillos. Así nadie se sentirá solo, y todos se irán felices, respondió Sofía con su inocente entusiasmo. María se sintió animada y supo que la idea era brillante. Era el primer paso para consolidar la comunidad en algo aún más grande. Esa tarde, al reunir a sus vecinos en su hogar, María sintió la carga de concentración y amor en el aire. El grupo creció rápidamente, llenando su sala de voces y sonrisas. Doña Clara, Doña Rosa, Don Felipe, y muchos otros se unieron a esta nueva jornada de fe. Cada uno traía consigo no solo su historia, sino también el deseo de sanar y ser parte de algo mayor. Hoy es solo el comienzo de lo que Dios tiene reservado para nosotros, proclamó María al iniciar la reunión. Las almas presentes parecían reales, se sentía una conexión inmediata, como si sus corazones latieran al unísono. Compartieron sus luchas, sus anhelos y, sobre todo, sus milagros vividos. Las palabras se vertían como un torrente de fe, dejando tras de sí una estela luminosa que tocaba a cada uno presente. Cuando era el turno de Don Felipe, todos se quedaron en silencio. Este hombre, que había estado tan hermético sus últimos meses, comenzó a relatar cómo había superado el dolor que lo había atrapado en la oscuridad. La primera vez que oramos por mí, no creía que eso pudiera funcionar, pero aquí estoy, he sentido el amor de Dios a través de la comunidad que lo rodea, dijo con la voz temblorosa, mientras alguien en la sala murmuraba amén. María supo que cada historia era una semilla que se estaba plantando en la tierra fértil de sus corazones. Pronto, fue el turno de Sofía. Con candidez, la pequeña compartió cómo había sentido la fuerza de Dios cuando oraron por el pequeño Miguel, y cómo su amor había sido la chispa que encendió su propia fe. Cada palabra de Sofía resonaba con autenticidad, y con cada historia compartida, la atmósfera se llenaba de un estallido de esperanza y victoria. Al finalizar la reunión, María sintió la energía colectiva vibrando a su alrededor, cada rostro brillando con paz. Haremos esto cada semana, decidió, y todos asintieron con entusiasmo. La alegría había florecido en cada rincón de sus corazones y, en la risa de Sofía y la adoración que llenaba el ambiente, cada uno encontraba su propósito. Las semanas siguieron, y aquellos pequeños encuentros de oración comenzaron a transformar la comunidad de San Miguel de Allende. Las historias de fe se entrelazaban, y durante cada reunión, la luz del amor se hacía más vibrante. Juntos, comenzaron a identificar necesidades en el vecindario, visitas a las familias que no podían salir, ayudar a organizar comida para aquellos que no tenían suficiente, y rendir atención a quienes más los necesitaban. No solo eran un grupo de oración, ellos eran la manifestación activa de la fe. Una noche, mientras oraban, la figura luminosa que habían visto en la capilla recordó en sus corazones. La voz resonaba en sus mentes, el poder de lo divino resplandece en cada uno de ustedes. Y cada vez que ofrecían amor, cada vez que unían sus corazones en oración, un ciclo de milagros se encendía.
La vida de Miguel había cambiado, ahora todos contaban con el gozo de ver cómo la fe, impulsada por la unidad, transformaba la realidad. La comunidad que una vez había estado llena de incertidumbres y desánimo se convertía en un lugar vibrante, donde cada rincón era testigo del poder de Dios. María y Sofía, unidas en propósito, habían tejido una red de amor, una manta cálida que abrazaba a cada alma en su camino. Pero en su pecho, María sabía que había más por venir. La historia de su vida estaba en continuo desarrollo y el universo se movía en un sentido más profundo. Mirando a Sofía y a sus vecinos, comprendió que eran, al final, una extensión de la divinidad, instrumentos del amor, capaces de realizar lo que pareciera imposible. Hoy, aceptamos el reto de vivir nuestros milagros. Exclamó, y todos por igual elevaron sus voces en un grito de unidad. La vida ya no sería la misma y así, mientras la luna surgía, iluminando su camino, sabían que el legado de fe que estaban construyendo se expandiría más allá de sus corazones, resonando hasta los confines del mundo. Así, la historia de María, Sofía y su comunidad duró mucho más que una simple narración, se convirtió en un legado de transformación, un testimonio de fe y amor que se haría eco. Un recordatorio constante de que, cada día, los milagros esperan ser manifestados si tan solo abrimos nuestros corazones a la luz divina que habita dentro de nosotros. Cada acción, cada historia, cada oración, es una semilla que florecerá en gloria. Ahora es tu momento. No solo observes, sino actúa. Muéstrate, deja que tu fe brille. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y extender esta luz divina. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y compite instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos siervos de Dios saben que compartir es multiplicar el amor. Actúa ya.